Entre Líneas. Esta semana se conoció el acuerdo del gobierno municipal con Cotreco. Si había un tema importante para cerrar de manera lo más correcta posible para el gobierno, era el acuerdo con Cotreco, el servicio de higiene urbana, que contiene la peligrosidad o la potencialidad de desestabilizar un gobierno si las cosas no salen bien. A nadie le gusta la basura en la calle y no hay gobierno, por más buena imagen que tenga, que pueda soportar un conflicto con los recolectores de residuos y con las empresas. El gobierno lo ha cerrado bien el acuerdo con la empresa Cotreco, duras negociaciones, finalmente anunció 26.300.000 pesos el canon que va a cobrar la empresa. ¿Es un buen canon? ¿Es un canon alto? Tuvimos la visión de la oposición, ahora lo tenemos al fiscal municipal Julián Oberti para que nos diga la visión que tiene el gobierno municipal. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcos? Cuando vino la primera vez, sí, estaban en plena negociación. Tal cual. Ahora han terminado bien. Tal cual. ¿Dura negociación? ¿Difícil? Sí, dura, difícil. Por supuesto que cada uno plantea las cuestiones desde su óptica, desde sus intereses, legítimos, obviamente. Pero bueno, lo importante es que todo se puso sobre la mesa, que gastamos todas las balas posibles en esta negociación. Y bueno, que más allá de una negociación, yo digo que fue una mediación, ¿no? Porque en toda mesa de mediación se conceden cuestiones y se consiguen otras, ¿no? Bueno, me parece que acá hubo mutuas concesiones, mutuos logros, y me parece que esto redundó finalmente en una, yo diría, excelente y muy buena, en un muy buen final para lo que en definitiva va a ser la prestación del servicio para que llegue a la ciudadanía. Esto lo hablo en términos económicos y jurídicos, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista fue muy bueno, yo diría excelente, sobre todo por los antecedentes que traía esto, por los años que hacía. Sí, un logro, por ejemplo, que no hubo conflicto, que en otros lados ha sido muy conflictivo el tema, ¿no? No hubo conflicto, vos sabés muy bien que en ciudades como Córdoba, por ejemplo, fracasaron hasta 2 veces, está en duda la tercera. Se ha mantenido la fuente de trabajo, que me parece que es un tema central y muy importante. Acá la empresa se hace cargo del 100% de los empleados, con lo cual también esto me parece que, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, ¿no? de despidos y de cuestiones difíciles con respecto a lo laboral, se mantiene la fuente de trabajo, se mantiene indemne ese derecho. Y justamente evitando cualquier tipo de conflicto, porque me parece que cuando uno ejerce su función y su gestión de manera seria y teniendo como objetivo claro de antemano cuál tiene que ser el resultado, me parece que se pueden llegar a estas cuestiones de manera transparente y sin conflicto, obviamente. En la conferencia de prensa en la que se anunció el acuerdo, el intendente destacó especialmente que la empresa aceptó bajar 2.100.000 pesos de acuerdo a su propuesta original, que había sido de 28.400.000, se terminó en 26.300.000. Sin embargo, si se mira para el otro lado, el precio está muy lejos del precio de referencia original de 20.500.000 pesos, casi 6 millones. ¿Por qué esta brecha? Sí, tal cual, así es como vos lo planteas. El tema de la brecha, vos sabés que llevar adelante procesos licitatorios, llevar adelante cualquier tipo de programa de gobierno, te ves en épocas inflacionarias, es muy difícil. Es decir, vos tenés que trabajar con parámetros que en el día o a la hora o en el momento te marcan una situación y al otro día ya son otras y ni hablar cuando lo prolongas en el tiempo. Me refiero a las cuestiones de los índices tomados para actualizar el contrato. Claro, ¿dónde encontrar la referencia real? Claro, exactamente. Esos puntos de referencia son difusos, se tornan difusos a raíz de estas cuestiones. Entonces, puntualmente, nosotros cuando elaboramos los pliegos, cuando mandamos los pliegos al Consejo, en el año 2016, en el mes de noviembre, teníamos un marco
de referencia con respecto al tema de los índices, al tema de la inflación y demás, que nos marcaba 20 millones y medio en todo concepto por las dos licitaciones, y de hecho se estaban pagando 22 millones de pesos, 22 y medio aproximadamente, de canon mensual. Claro. Es decir, no estábamos lejos entre la referencia y lo que pagábamos, tomando en cuenta que se iba a quitar también el servicio de luminarias y semaforización. Obviamente, al momento de hacer la oferta, ya se conocieron estos índices al momento de abrir los sobres, al momento del análisis de la licitación propiamente dicha, de la oferta. Nos encontramos que, bueno, teníamos que también hacer lo mismo con ese precio de referencia que nosotros habíamos establecido para el mes de noviembre y traerlo en estos términos. Ahora, vos calculás que en el mes de noviembre se estaban pagando un canon de 22 millones y medio, y en abril, con las proyecciones y los índices que ya tenemos en la mano, íbamos a pagar algo más de 29 millones de pesos. Entonces, obviamente que ni hablar si esta cuestión inflacionaria sigue creciendo, ¿verdad? Claro. Es decir, todo un tema que es muy difícil de manejar, es muy complejo sobre todo de manejar. Entonces, nosotros aplicamos legalmente y jurídicamente, y dentro del marco de la legalidad, hicimos lo mismo con el precio de referencia, es decir, tomamos la misma impronta para actualizar o para poner al día con los índices el canon, lo hicimos con el precio. Ese precio, de esta manera, se elevó a 22 millones 300 o algo así, ¿no? Era, exacto, sí. Perdón, pero tengo ya... Hay muchos números. Con los números, y los números justamente son muy difíciles para mí, que soy abogado, pero me refiero a que ese número de referencia se elevaba a los 22 millones 300. Entonces, a raíz de eso también es que se producen estos... Claro, y la diferencia final quedó en menos del 20% entre el precio de referencia y el precio del acuerdo. Tal cual. Y si a eso le agregamos el margen que nos permite a nosotros, nuestro marco de contratación legal, es decir, nuestra ordenanza de contrataciones y los antecedentes provinciales y demás, que tenemos la posibilidad de manejarnos hasta un 20%, 25%, en algunos casos llega al 30%, pero nosotros no nos queremos exceder del 20%, y ahí fue otra de las discusiones. Por eso fue que se ajustó de esta manera y quedó dentro de lo que es aproximadamente un 20%. Un punto muy discutido por el monto que implicaba fueron las indemnizaciones, ¿no? Las indemnizaciones futuras se va a hacer cargo a la empresa, y el gran tema eran las pasadas, 140 millones de pesos. El intendente también destacó que la empresa aceptó pagar 2/3 de esa cifra y que 1/3 quedó a cargo del Estado, que lo va a pagar a través de la emisión de un bono. Recuerdo una conferencia de prensa en la que el gobierno dijo que al Estado no le correspondía pagar ni un peso de las indemnizaciones. Si no le correspondía un peso, ¿por qué paga el 33%? Ahora sí. Claro. Está bien, está buena tu pregunta, está bueno aclararla. Máximo se nos está reprochando lo que dijimos, que no dijimos. Bueno, claro. Me parece que el tema tiene su explicación y obviamente te la paso a dar. La cuestión es la siguiente. Nosotros teníamos, en primer lugar, teníamos un contrato viciado o manoseado, te diría yo, desde lo jurídico, desde lo legal, desde la sincronización de la historia, que viene del año 2002 para acá. Es decir, nosotros nos tenemos que remontar al periodo 2002-2017 en esta relación con lo que fueron lo que es la prestataria actual y lo que fue la anterior GAMSUR. Entonces, nosotros sosteníamos, porque, a ver, nosotros cuando asumimos, y antes de asumir, pero fundamentalmente cuando asumimos, vos recordarás que a la semana ya teníamos... Exacto, ya venció el contrato, ¿no? Al gremio, claro, por un lado nos venció el contrato, sí, el gremio a fin de mes, y por el otro lado el gremio nos vino a plantear a la semana que querían, digamos, cobrar sus indemnizaciones. Sí. Le achacaban a la gestión anterior que no le habían pagado tampoco las indemnizaciones de la época de GAMSUR, del primer periodo, y que les habían incumplido con respecto a eso, porque le habían prometido que le iban a generar un porcentaje mensual a cuenta de indemnizaciones. No nos consta, seamos sinceros, eso no nos consta, pero es lo que el gremio nos planteó. Pero bueno, y que querían saber qué iba a pasar con estas nuevas indemnizaciones que se generaban a partir que el 30 de julio del 2016 se terminaba el contrato, sin prórroga, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dijimos, y a mí obviamente como fiscal municipal me tocó hacer el dictamen en su momento, y yo
considerando, teniendo en cuenta lo que es el derecho laboral, las obligaciones, los derechos protectorios, los principios protectorios y demás, yo entendía particularmente que la indemnización no tenía por qué hacerse cargo el municipio de un servicio que había sido prestado, sobre todo en el último tramo. Por un privado. Por un privado, es decir, que podía haber alguna cuestión solidaria, podría ser, pero en principio, digamos, en el análisis primario que hacíamos, yo estoy convencido de que no nos correspondía, al municipio no le correspondía pagar el tramo que va del 2011 al 2017. Con respecto a lo anterior, obviamente que había una cuestión gris. Porque el Estado era gran parte dueño de Gamsur. El 90% de Gamsur, es decir, en su momento la empresa fue mixta en un primer momento, con una participación estatal mayoritaria, y después pasó a ser, por decisión del intendente Rin, si no recuerdo mal, se adquirió por 22 millones de pesos, algo más de 22 millones de pesos, el paquete accionario, y la municipalidad pasó a ser propietaria de casi el 100%. ¿Sí? Estaba el fue durante Jure. O de Jure, perdón, no lo recuerdo bien, pero sé que fue por allá, por el año 2008, 2009. Entonces, digamos, esa situación generaba un gris en cuanto a la primera indemnización. Claro. Recordad que acá estamos hablando, para que se entienda, de 3 indemnizaciones en definitiva: la del periodo de Gamsur, la del periodo de Cotreco y la del futuro. Claro, la que se va a haber que pagar cuando vence este contrato. Tal cual. Entonces, el gobierno asume la de Gamsur, que es la del Cotreco municipio, paga la de Cotreco, que es en definitiva la del municipio. Esa zona gris que yo te decía, que fue trasladada la obligación a Cotreco, por lo que se decía, y la empresa, por más que dijera lo contrario, bueno, era esa cuestión discutida que estaba en el medio, que si nosotros nos seguíamos apalancando en esa postura, hubiera terminado en la justicia, sin duda, porque hubiéramos recurrido a la justicia. Pero mientras tanto, se quedan sin servicio. Nos quedamos sin servicio. Entonces, frente a esa situación, no es una cesión, sino que dijimos, bueno, adoptemos la posición que fue el municipio, porque en realidad fue así, fue el municipio que prestó el servicio, y asumamos, digamos, el pago de la indemnización de lo que fue el tramo donde el municipio realmente prestó el servicio. Pical, no sé si se entiende, por ahí parece un trabalengua, pero es así la situación. Se entiende. Lo paga el sector o el tiempo que correspondió. El municipio paga lo que le corresponde por la municipalidad. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Marco, como siempre, a tu disposición. Nosotros nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Volvemos el próximo jueves a las 21:30, como todos los jueves, aquí en Entre Líneas. Auspiciaron este programa. Tarjeta Naranja, Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Universidad Nacional de Río Cuarto. Comuna de Chucul. Comuna de Monte de los Gauchos. Colegio de Abogados. AGEC. AEFIP. UPC.